El siguiente bloque es recomendaciones de sociedades científicas. Sociedades científicas han hecho recomendaciones respecto a cómo implementar en práctica clínica los inhibidores PCSK9 y, en primer lugar, Manuel Anguita, que es el actual presidente de la Sociedad Española de Cardiología, nos va a hablar de cuáles cree el documento de consenso de la SEC que podrían ser pacientes prioritarios para el uso de PCSK9. Bueno, pues muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Quería también agradecer, por supuesto, a Sanofi, al comité organizador y a Academia, pues la invitación para participar en esta interesante jornada. Y bueno, pues el tema que se me ha encargado es hablar un poco sobre el posicionamiento de la Sociedad Española de Cardiología en relación con los pacientes prioritarios que más se puedan beneficiar del tratamiento con anti-PCSK9. La verdad es que para mí realmente, lo digo, es un desafío el hablar de este tema delante de una audiencia con este nivel de expertos que tengo delante, y seguramente me han escogido porque fui el primer firmante de este documento de recomendaciones, simplemente porque mi apellido empieza por la A, entonces por eso me tocó, y realmente todo el grupo de trabajo trabajó un montón, pero hay que destacar el gran trabajo, sobre todo, que realizaron el doctor González Juanatey, el doctor Mostaza, el doctor Rodríguez Padial, que están todos aquí presentes y que seguramente lo podrían hacer muchísimo mejor que yo. Pero antes de hablar de estas recomendaciones sobre pacientes prioritarios que estableció en este documento la Sociedad Española de Cardiología, pues me gustaría hacer unas consideraciones un poco al hilo de lo que se ha hablado antes, una serie de consideraciones metodológicas, estadísticas sobre lo que es la medicina y sobre todo lo que es la medicina basada en la evidencia, ¿no? Ya se ha hablado algo. Es verdad, yo creo que la medicina, sobre todo la medicina en la práctica, cuando nos enfrentamos a los pacientes, es una medicina que se basa en la estadística, es decir, que se basa en las probabilidades, ¿no? Y yo creo que es difícil el decir en una viñeta de una forma tan clara definir lo que es la estadística y lo que es definir la medicina. Yo creo que esto es así, ¿no? Es decir, y también quiero que sirva como un homenaje al gran Forges, que ha fallecido recientemente, ¿no? Es decir, aquí tenemos a un catedrático de estadística que si había en este sorteo de la lotería 1 millón de décimos, pues compraron 999.999 y no le toca la lotería. Y esto es aplicable absolutamente a la medicina. Haciendo lo que tenemos que hacer, teniendo todas las probabilidades, pues tenemos siempre un margen de error, y eso es lo que ocurre cuando se valoran los ensayos clínicos. Es decir, asumimos que los ensayos clínicos, es decir, todo esto lo sabemos y lo sabéis, pero bueno, no está de más recordarlo a veces, que eso, es decir, que si hay una reducción significativa, eso es la verdad absoluta, y sin embargo sabemos que estamos asumiendo un error alfa y un error beta, un 5%, un 20% de poder estadístico, y eso al fin y al cabo es estadística y son probabilidades, ¿no? Y esto evidentemente pues afecta a lo que es la medicina basada en la evidencia. La medicina actual se basa en esto, se basa en las recomendaciones de la evidencia. Cuando nosotros estamos ante un paciente concreto, pues estamos pensando qué es lo que tenemos que hacer, y probablemente nos ponemos a investigar. Si pudiéramos tener estudios en donde comparáramos el efecto de un fármaco o de una intervención con placebo en toda la población global, pues ya no haría falta estadística, entonces sí que tendríamos un 100% de seguridad. Sin embargo, aquí tenemos que hacer como un detectives, ir a buscar la evidencia, ir a analizar de forma crítica los ensayos clínicos, y a pesar de todo ese margen pequeño que tenemos, de ese margen de error, que realmente es un margen pequeño, bueno, pues al final evidentemente tiene mucha más validez, más fiabilidad, pues lo que es basarnos en la medicina basada en la evidencia, aquí representada por este angelito, que le dice al médico que está viendo la historia clínica del enfermo que se debe basar en eso, y no en lo que le dice el diablillo, que le dice que no hagas caso, que no tiene ninguna importancia, que tú haz lo que te parezca que debes hacer, porque tú sabes mucho de esto y para qué te vas a fiar de un poco de los estudios. Al final, esa evidencia, pues en donde se traduce en el
resumen de la evidencia, que son las guías de práctica clínica en una clase de recomendación con un nivel de recomendación. He puesto aquí, y lo he hecho a propósito, la recomendación para el sacubitril/valsartán en las guías de insuficiencia cardíaca de la Sociedad Europea de Cardiología, por el motivo que luego veréis, ¿no? Y al final, ¿de dónde viene la evidencia? Pues la evidencia viene de los ensayos clínicos. En este caso, por ejemplo, pues estamos hablando de los anti-PCSK9 y estamos hablando del Odyssey Outcomes. También podíamos hablar, evidentemente, del Fourier, de los resultados del evolocumab en comparación con placebo, en una población no igual, pero parecida, y los resultados que ya ha presentado el doctor Tuñón sobre el alirocumab en el Odyssey Outcomes. Reducciones en los dos casos similares, de un 15% en la incidencia del objetivo primario, estadísticamente muy significativo. Y yo creo que es importante, lo sabemos, pero yo creo que es importante recordarlo, que un estudio es positivo cuando la diferencia a favor de un fármaco o del grupo de intervención es positivo estadísticamente para el objetivo primario del estudio, sea un evento único, por ejemplo mortalidad, o sea un evento combinado, como es en este caso, que ya hemos comentado, es decir, muerte coronaria, infarto, ictus o angina inestable que requiere. Independientemente de que la consecución de la significación estadística para este objetivo primario sea por uno o por dos o por tres de los eventos. Es decir, el estudio es positivo estadísticamente, y eso es el resultado del estudio, para eso se ha calculado el tamaño muestral y el poder estadístico, si hay diferencia significativa para los eventos. Eso yo creo que todos lo sabemos, pero a veces puede que se nos olvide. Y además, otra cosa que es fundamental desde el punto de vista metodológico también, es que el estudio es positivo para la población que se incluye en el estudio, como mínimo. Luego podemos hablar de si se pueden extrapolar a otros pacientes de la vida real que no están incluidos en los ensayos clínicos. Es decir, este estudio, el Odyssey Outcomes, es estadísticamente significativo, por tanto, favorable a alirocumab, porque se cumplió el objetivo primario combinado en un grupo de pacientes, pues que fijaros, pues que incluye son pacientes con esa edad que tienen un síndrome coronario agudo en los 12 meses previos y que están tomando un tratamiento con estatinas de alta potencia y que tienen un inadecuado control de lípidos marcado básicamente por un LDL de más de 70. Por tanto, si los resultados son positivos, el objetivo primario para este grupo de pacientes, mi pregunta es, ¿para qué vamos a buscar pacientes prioritarios? Los resultados de estudios se deberían poder aplicar a todos estos pacientes. Y por eso vuelvo ¿qué es lo que hacemos en muchos casos? Por eso vuelvo al estudio Paradigm, al estudio con sacubitril/valsartán. Estos son los criterios de inclusión del estudio Paradigm. Y nosotros realmente salió muy positivo, y nosotros aplicamos y utilizamos este fármaco en todos los pacientes del estudio Paradigm que cumplen los criterios de inclusión que aquí veis. Es decir, no nos paramos a pensar a quién le puede... Sí, quiero decir, vamos a ver, entenderme. Sí que al final, cuando tú estás delante de un enfermo, siempre seleccionas y siempre eliges y a este paciente le cambio el IECA por el sacubitril/valsartán y a este no se lo cambio, pero realmente no buscamos si el de clase 3 o el de clase 2. Es decir, el estudio sale significativo para esto y utilizamos el fármaco en todos este tipo de pacientes. Y el segundo mensaje, que ya se ha visto también, es el de los subgrupos. Esto no funciona mucho, pero bueno, es lo que veis. Es decir, lo de los estudios de subgrupos, como bien sabéis también, bueno, siempre es una tentación irnos al subgrupo que más favorables resultados salen, ¿no? Pero realmente el estudio de subgrupo lo único que hace es un poco ver la tendencia, si hay diferencias, y luego con la interacción y tal, y eso es otra cosa que no sabemos. Es decir, lo importante es para la población global del estudio. Entonces, basado eso de lo que estoy diciendo, puede parecer, entonces tú defiendes que no hay que buscar identificar pacientes prioritarios. Pues no, posiblemente, y aquí lo pongo entre interrogantes, ¿esto es medicina basada en la evidencia? Pues bueno, se puede discutir y podemos discutirlo luego, ¿no? Pero sí que posiblemente hay situaciones en las que hay que identificar pacientes prioritarios por distintos motivos. Uno de ellos, que no se nos escapa evidentemente, es el coste económico, y tanto el coste bruto, es decir,
un fármaco puede ser buenísimo, pero si el sistema sanitario no puede asumir la financiación de ese fármaco, pues oye, pues habrá que seleccionar algún subgrupo de pacientes. Probablemente sea mejor la utilización del coste de efectividad, del NNT, etcétera, y todo esto está relacionado evidentemente con las exigencias administrativas. Pero incluso si dejamos aparte el coste, pues también es posible que desde el punto de vista clínico pues podamos, como ha comentado antes el doctor Zequier y el doctor Duñón, pues identificar pues subgrupos en los cuales, aún teniendo en cuenta que los resultados del estudio son válidos y fiables para el grupo global, para la población global del ensayo, pero bueno, si los resultados son especialmente robustos en algún subgrupo, pues puede tener un cierto sentido. Y también hay otro concepto que yo creo que es muy importante, que es una cosa es la significación estadística y otra cosa es la significación clínica, como voy a intentar recordar, ¿no? Habitualmente, cuando se presentan los resultados de un ensayo clínico, pues dice el tal fármaco pues reduce en un 15% la incidencia del objetivo primario, la mortalidad, etcétera, etcétera. Esto es una medida relativa de presentación del riesgo, bien en forma de OR o HR, dependiendo de si el estudio es prospectivo, retrospectivo, etcétera, ¿no? Pero hay otras cosas que a veces se nos olvidan, aunque cada vez se le da más importancia, que es el significado clínico. Y el significado clínico depende mucho de la magnitud, de la cuantía, de la reducción absoluta, del efecto absoluto de una intervención o de un fármaco. Y eso se puede expresar mediante la reducción del riesgo absoluto y mediante su inversa, que es el número de pacientes a tratar para conseguir un efecto. Y esto es un ejemplo que he puesto, por ejemplo, esto podría ser más o menos los resultados del Odyssey Outcomes. Fijaros, un estudio en donde la incidencia del objetivo primario en el grupo control es del 1,36 y el 1,20, y aquí es 13,6, 12, puede tener una reducción de riesgo relativo similar de un 15% con una significación estadística absolutamente similar. Sin embargo, el riesgo absoluto claramente es 10 veces mayor y el número necesario a tratar pues puede ser también hasta 10 veces mayor. Entonces, ese concepto de significación, esto un poco no es absolutamente correcto, pero bueno, bastante aproximado. Y por eso, pues podemos ver efectivamente que hay subgrupos, y yo creo que eso sí puede justificar, junto con el coste de eficacia, el por qué en un tipo de pacientes prioritarios que se nos ocurren de entrada, porque no hay nada más que nos guste más a los médicos que un número, de tal forma que te simplifica mucho la cosa. Es decir, si es por encima de 100 lo trato, si es por debajo de 100 pues no lo trato. Es como la troponina o el BNP, etcétera, ¿no? Eso es una cosa que ayuda mucho. Entonces, está claro que en este caso sí que, aunque sea un estudio de subgrupos y nos sorprenda un poco el por qué en el Fourier no se vio esto y en este estudio pues sí se ve, bueno, pues sí que hay una diferencia. Hay una diferencia que incluso para el subgrupo de pacientes con LDL mayor de 100 basalmente, pues hubo una reducción significativa de la mortalidad coronaria, de la mortalidad cardiovascular y de la mortalidad total. Por tanto, la tentación, y con esto ya entro en el final de mi charla, que es presentar las conclusiones de este artículo que presentamos, es que la tentación sería esa, sería decir, por encima de 100 los trato, por debajo de 100 no lo recomiendo. Pero como veis también, en este documento yo creo que también se fue no solamente al número del LDL, que es lo que se ha comentado antes, sino también a perfiles clínicos de pacientes que con un mismo nivel de LDL, con un perfil clínico distinto podemos matizar, subir o bajar el nivel que exigimos para definir a un paciente como prioritario. Y paso, aunque esto seguramente ya os lo sabéis de sobra, pero después de la discusión del grupo de trabajo, donde se propusieron un montón de posibles perfiles clínicos prioritarios para el uso de estos fármacos, pues al final pues, se decidió por consenso que había 5 perfiles en prevención secundaria y 2 perfiles en prevención primaria. Sobre todo voy a citar lo de prevención secundaria, que es los más importantes, y que veis que también el nivel de LDL que se exigía pues era distinto, ¿no? El primer perfil es pacientes con hipercolesterolemia familiar y cardiopatía isquémica con un colesterol
unido a lipoproteína de baja densidad, menos de 70, a pesar del tratamiento de polivalente óptimo. Esto es hipercolesterolemia familiar. La explicación es lo que antes se ha comentado, que estos pacientes tienen hasta 4 veces más riesgo de tener un peor pronóstico que los pacientes con una hiperlipemia no familiar. El segundo perfil, y a eso por tanto se exigía por encima de 70. El segundo perfil, ya pasábamos a 100, son pacientes con cardiopatía isquémica reciente, con menos de 12 meses, con colesterol LDL de más de 100 a pesar del tratamiento hipolipemiante óptimo. También ahí se refiere la justificación. El perfil 3 son pacientes con cardiopatía isquémica, en este caso estable, pacientes coronarios crónicos, serían más del perfil del estudio Fourier, con un LDL, entonces se exigía o se recomendaba un LDL superior a 100 miligramos por decilitro a pesar del tratamiento hipolipemiante óptimo, porque estos pacientes estables también tienen un perfil de riesgo muy elevado y no que se puede comparar a veces con el de los pacientes con un síndrome coronario agudo más reciente. El cuarto perfil sería aquellos que probablemente son los que más se nos ocurren, son pacientes que tienen eventos isquémicos coronarios agudos recurrentes, uno detrás de otro, en los cuales por eso, estimando que el riesgo de estos pacientes es mayor, pues se bajaba en la exigencia del LDL de colesterol a 70 miligramos por decilitro. Y el quinto en prevención secundaria son los pacientes los que no se pueden utilizar estatinas, evidentemente, por una contraindicación o por intolerancia a las estatinas. Bueno, en prevención primaria simplemente recordar que es un poco el concepto que era que se subía a 130 el nivel exigido de LDL colesterol para poder considerarlos como pacientes que se podían beneficiar más en su pronóstico del uso de estos fármacos hipolipemiantes tan potentes. Y esto es un poco la conclusión final de lo que se decidió por consenso en este documento de posicionamiento, que realmente, como veis, pues parece que no nos equivocamos demasiado con arreglo a los resultados del estudio Fourier y del estudio Odyssey Outcomes. Y nada más. Muchas gracias.